Si no haces un guión para tu manga, fracasarás. Ok, puede que esté exagerando un poco. Bienvenido a este video. Asumo que si estás aquí es porque estás haciendo un manga o un cómic, o un manga, o otra cosa que necesite o requiera un guión. En fin, para cualquiera de estas necesitas un guión. Sobre todo si quieres que tu manga tenga coherencia y un desarrollo planeado, junto con diálogos naturales. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que no es necesario, o que no lo harán ya que no saben escribir bien. No tienes que saber escribir bien para hacer un guión. Más allá de que el escribir bien te ayudará mucho a hacer un guión, te permite estructurar tu historia de una manera más fácil que dibujarlo, escribir los diálogos y luego borrarlo porque querías hacerle un cambio, eliminando páginas y borrando dibujos. Te ahorras mucho trabajo si haces un guión. El no hacer un guión desencadena en agujeros de guión, valga la redundancia. Un guión te permite corregir cuando quieras tu historia, mover escenas fácilmente, puedes avanzar en tu historia sin tener que dibujar todo mientras lo haces. Tu mente puede ser muy buena, pero no siempre guardarás todas las ideas buenas que se te ocurran. Para eso necesitas escribirlas en algún lado. Así que por favor, si estás haciendo un manga, cómic, manga, etc., haz un guión, da igual en qué formato lo hagas. Lo cual nos trae al primer error de este video, que no debes cometer al hacer tu guión. 1. No uses un formato de guión que no se adapte a ti. Déjame explicarte, existen muchos tipos de guiones, ya sea para películas, series, obras de teatro, cómics, mangas, etc. Así que asumiré que si estás aquí es porque quieres hacer un manga o un cómic. Normalmente los guiones de cómics suelen estar muy bien estructurados, ya que no solo es una persona la que lo va a ver, lo ve el guionista, el editor, el dibujante, etc. La mayoría de los escritores especifican qué va a pasar en cada viñeta, qué diálogos están en esa viñeta, todo lo necesario para que el ilustrador sepa qué hacer en cada momento. Hay algunos escritores que dejan más creatividad a los dibujantes, y otros que no, los cuales detallan cada pequeño detalle de la viñeta. En cambio, en el manga el guión puede variar mucho, ya que los mangakas suelen trabajar mayormente solos, aunque no todo el tiempo, ya que tienen editores que los ayudan con la historia y con los fondos de sus mangas. Así que estos guiones pueden ser menos estructurados y detallados, ya que solo el mangaka y el editor verán ese guión. Realmente, la persona que tiene que saber qué está pasando al pie de la letra dentro del guión es el mangaka, así que se puede tomar más libertades. Pero eso es en un ámbito profesional. Dudo que si estás aquí tengas un editor o un guionista pagado. Así que, por ejemplo, te mostraré cuál es el tipo de guión que a mí me gusta hacer y el cual se adapta más a mí. Primero que todo, yo no hago mis guiones solo, es un trabajo conjunto con mi hermana. Así que al escribir las escenas tengo que tener en mente que lo que estoy escribiendo lo tiene que entender mi hermana al leerlo. Tengo que especificar quién habla en cada diálogo, cuándo cambia la escena, cuándo empieza un flashback. Pero también, ya que solo ella y yo hacemos el guión, omito algunos detalles que pondré al dibujar, pero que no son relevantes para el guión. Asimismo, la ortografía en mis guiones es mala, malísima. Más que todo por mí, no por ella. Pero como ella entiende lo que escribo, casi siempre, no hay problema. Ya después, al terminar el guión, revisamos la ortografía y corregimos todos los errores gramaticales. Nuestro guión está hecho para que los dos lo comprendamos. Pero ese es mi caso. Ahora hablemos del caso de uno de los mangakas latinos más conocidos, Psycomic. Sus guiones no tienen descripciones de las escenas, únicamente diálogos. Tampoco pone los nombres de los personajes que están hablando, quién habla, las escenas, qué pasa, dónde están parados, qué emociones están sintiendo. Todo lo tiene en su cabeza. Según sus propias palabras, él no hace guión. Como tal, pone sus diálogos con el objetivo de tener la ortografía correcta. Y nada más. Todo lo demás lo hace de memoria. Esa es la forma que le funciona a él, y que se adapta a su forma de trabajar. Así que si quieres hacer un guión, piensa en lo que realmente necesitas. Y si trabajas con alguien, piensa en cómo podrías expresarle a esa persona lo que quieres contar, y qué tanta información necesita para entenderlo. Así que por favor, no solo uses un tipo de guión que te va a quitar tiempo y estresarte. Es tu historia. Busca cómo escribirla de la forma más cómoda que puedas. 2. Usar la primera versión de tu guión. La primera vez que termines tu guión nunca va a ser la mejor. Tienes que revisarlo, releerlo y corregir errores. Pero sobre todo busca reseñas de otras personas. Personas que no sepan nada de la historia y la lean sin expectativas, ni contexto. Como lo haría alguien que fuera a leer tu manga ya dibujado. Siempre es bueno tener una segunda perspectiva, que te muestre los errores o te dé ideas que puedas implementar en el guión. Yo recientemente hice esto con el guión de mi próximo manga. Primero, como mi hermana y yo hacemos el guión, nos íbamos dando reseñas de lo que escribía cada uno. Pero no solo eso, al terminar el guión se lo envié a 4 personas diferentes. Y cada uno me dijo qué opinaba, qué recomendaba y qué no le gustaba. Y las 4 veces tuve que hacerle cambios significativos al guión, que mejoraron la historia.
Así que siempre busca reseñas de personas que no conozcan nada de tu historia. Y sobre todo, que sepan mínimamente sobre la creación de historias. Si no conoces a nadie así, te recomiendo que uses servidores de Discord, como el mío, la cueva de Juanqui, link en la descripción. Tenemos un canal de Discord dedicado a que mandes tus guiones y recibas reseñas. Así que, ¿qué esperas? Únete. Es gratis. 3. No trates a tus lectores como estúpidos. Déjame explico. Tus lectores son seres humanos como tú y como yo. Razonamos, tenemos memoria, teorizamos, etc. No es necesario que expliques cada cosa que pasa. Muestra, no expliques. Al ser un medio visual, lo más importante es aprovechar eso. Que puedes mostrar cosas sin mencionarlo textualmente. Tu lector sabe cuando un personaje se está sentando. No es necesario que lo escribas. Por favor. Tu lector sabe si acaban de descabezar a una persona. No es necesario que alguien diga, ¡oh, lo descabezó! Sí, lo descabezó. Oh, ¿en serio? Lo descabezó. Efectivamente, lo descabezó. Son ejemplos muy absurdos, pero sabes a lo que me refiero. Tu lector recuerda hechos importantes. Piensa que tus lectores saben qué está pasando. Obviamente, hay momentos en los que es necesario recordar al lector sobre detalles, pero no siempre. 4. Haz foreshadowing. Puede que no estés familiarizado con este término, así que aquí estoy yo para explicarte. Foreshadowing se refiere a la acción de dejar pistas sutiles en la historia, sobre eventos que pasarán en un futuro. Por ejemplo, digamos que en tu historia existe un personaje que pelea con una cuchara. Así que al inicio de tu historia menciona su existencia. Y efectivamente, luego este personaje aparece. Esto hace que el lector piense, oh, ahí está el personaje que pelea con una cuchara. Hacer foreshadowing es clave para que las sorpresas y eventos en tu manga no parezcan guionazos o salidos de la nada. Puedes hacer foreshadowing tanto como quieras, y sobre todo con el tiempo de diferencia que quieras. Puede que menciones algo en el capítulo 3. Y lo retomes en el 14. En fin, todo lo que te mencioné aquí son cosas que yo sé. Hay muchísimos más errores que hay que tener en cuenta. Así que si estás haciendo un guión, te recomiendo que te informes para no cometer más errores como estos. Vuélvete miembro del canal en el botón de unirse. Por cierto, muchas gracias a los miembros. Y comenta cuál es la mejor historia que hayas leído o visto. Únete al servidor de Discord, link en la descripción. Suscríbete, subiré videos constantemente. Creo. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye.